la primera parte, por lo que se ha considerado, pues, simplemente mencionar funciones. Vamos a ver también algunas funciones especiales, como las funciones definidas por partes o a trozos. Y vamos a terminar con las funciones pares e impares, ¿no? Vamos a mencionar también algunas funciones especiales, como lo son la función constante, la función lineal, la función cuadrática, ¿no? Que son funciones que se suelen usar mucho, ¿no? Por eso se consideran dentro de las básicas, ¿no? Las elementales. Bien, comenzamos entonces. Bien, vemos a modo de introducción qué es lo que motiva el uso de funciones. En la actualidad, pues, son bastante usadas para predecir modelos de distintas situaciones, ¿no? Es así que se pueden relacionar varias variables, pero en nuestro caso, dos cantidades, ¿no? Por eso es que aquí dice, ¿no? Que se presentan situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o relación de dependencia. Efectivamente, hay situaciones que dependen de una, dos, tres o más variables, ¿no? Nuestro estudio está enfocado básicamente en la relación de dos variables. Por ejemplo, si queremos expresar la longitud de una circunferencia en función de su radio, existe una fórmula muy conocida que L es igual a 2pi por R, ¿no? Vemos claramente pues que 2πr es una fórmula, es una operación matemática que vincula pues algunas constantes, números como pi, ¿no? Y en este caso r que va a ir variando. También lo podemos llamar de esta forma, ¿no? F de r. Lo que vemos aquí es que se expresa una relación de dependencia, ¿no? Si r vale 5, L toma un valor, si vale 7, otro valor. Entonces, el valor de L está condicionado al valor de R. Por lo tanto, se dice que L depende de R o L está en función de R. Bien, a ver, voy a dejar esto unos segunditos porque aquí vamos a poner más ejemplos y más situaciones. Esto era para hacer una pequeña introducción de lo que son las funciones. Entonces, pueden intervenir varias variables. En nuestro caso, solamente vamos a considerar dos. Y una forma de expresarlos es como lo hemos indicado para esta longitud, ¿no? Intervienen dos variables, en este caso L y R. Pueden intervenir más. Pero eso es una parte de la regla de correspondencia. Vamos a ver que las funciones van más allá de eso, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de una función, digamos una función f, esta en muchos casos puede estar reflejada, acompañada de una regla de correspondencia. En el sentido en que a cada valor x que consideremos en su conjunto de partida A, le vamos a asociar un respectivo valor y, que es f de x, como dice acá, a lo más un y. Es decir, para cada x debe existir un único valor y en el conjunto de llegada. Entonces se puede ir de A hacia B, llevando a este x y convertirlo a y, por medio de f, por medio de esa regla de correspondencia, de modo que estos dos elementos x y y estén relacionados, ¿no? Es más, estamos escribiendo que y es igual a f de x, que es una notación también, ¿no? Ahora, otra forma de representar las funciones es con este diagrama sagital. Vamos a colocar f que va de A hacia B. Vamos a tomar un elemento x al cual le vamos a asociar el elemento y, que ya sabemos que es el f de x. Entonces, cuando hacemos esto, podemos decir que f va de A hacia B. Y eso lo podemos denotar así, ¿no? F dos puntos A flechita B. Quiere decir que f va de A hacia B. Ahora, el x no es el único valor que vamos a considerar en A. Entonces, todos los valores que consideremos en A van a constituir el dominio de la función de f.
Y el y no es el único valor tampoco que tomaremos en B. Vamos a tomar un conjunto de valores al cual le vamos a denominar el rango de f. Entonces, el dominio de f estará formado por todos los x en A, tales que existe un único y en B, de modo que el par x, y pertenezca a la función. Esto quiere decir que la función está formada por pares ordenados, ¿no? Eso lo vemos a partir de aquí, ¿no? X, y pertenece a f. Ya. F está formado por pares ordenados. Y el rango estará formado por los f de x que pertenecen a B, tal que x está en el dominio de f. Al valor de x se le suele llamar preimagen y al valor de y, imagen. Entonces, x sería la preimagen de y bajo f y y sería la imagen de x bajo f. Como en este caso entra x y sale y, se puede decir que y depende de x. Por lo tanto, la función tiene una variable x que es la independiente y una variable y que es la dependiente, ¿no? Entonces ahí tenemos otra denominación que reciben x y y. Vemos ejemplos justamente viendo todas las situaciones que estamos mencionando. A ver, primero diagrama de flechas. Lo que observamos por aquí es que al valor 2 le corresponde 15, al valor 3 le corresponde 9 y al valor 8 le corresponde 18. Podemos generar pares justamente indicando esas correspondencias. Entonces diremos que F es el conjunto formado por el par 2,15, 3,9 y 8,18. Ahora, ¿cómo determinamos si es una función o no es una función? Observen, ¿eh? Estamos hablando de la forma, el diagrama sagital, el diagrama de flechas. A ver, ¿cómo sabemos si tenemos un diagrama de flechas y este corresponde a una función o no? Sencillo, a ver, ¿qué elementos hemos tomado aquí en A? Estos tres. Podemos observar que del A parte una sola flechita al 15. Eso quiere decir que al 2 le corresponde únicamente el 15. Vemos que de 3 parte también una sola flechita al 9, ¿no? Ahí está. Entonces, al 3 le corresponde un único valor que es el 9. Finalmente, del 8 parte una sola flechita al 18 y eso quiere decir que al 8 le corresponde únicamente el 18. Entonces, estamos observando que a cada elemento X en A que hemos considerado le está correspondiendo un único valor Y en B. Y eso, como dice la definición, corresponde a una función. En otras palabras, si tenemos un diagrama sagital y que vemos de aquí que de cada elemento parte una única flecha, entonces automáticamente diremos que es función. ¿Qué pasaría si del 8 va hasta el 20? Pues ya no sería función porque del 8 estaría partiendo dos flechas. Entonces, una sola flecha desde el punto de partida indica que es función. ¿Cómo nos damos cuenta si la función dada en pares ordenados representa una función? Justamente, ¿no? ¿Cómo sabemos si representa una función? Así nomás a simple vista, primero es una relación. La relación es un conjunto de pares ordenados, ¿no? De un producto cartesiano. Entonces, esto es una relación hasta aquí. ¿Cómo sé que es una función? Bueno, cuando tenemos pares ordenados, entonces se puede determinar si es función fácilmente. Miren la primera coordenada. 2, 3 y 8. Como podemos observar, la primera coordenada no se repite. Entonces, si la primera coordenada no se repite, automáticamente decimos que esto es una función. Entonces, eso es lo primero que podemos concluir. Ya que sabemos que es una función, entonces debe tener un dominio y un rango.
Ya, el dominio son los elementos que tomamos en A. En este caso hemos usado el 2, el 3 y el 8. Por lo tanto, su dominio sería formado por 2, 3 y 8. Si tenemos los pares ordenados, basta ver la primera coordenada. 2, 3 y 8. Así que ya sabemos cómo hallar el dominio en cualquiera de estos dos casos. El rango. En B solo hemos tomado 9, 15 y 18. Como podemos observar aquí el rango es 9, 15 y 18. Y si vamos a los pares ordenados, vemos la coordenada de Y, la segunda, 15, 9 y 18. Aunque en desorden, pero son los mismos valores. Bien, finalmente, podemos resumir esto. Esta es una función cuyo dominio es el conjunto formado por 2, 3 y 8, y su rango es el formado por 9, 15 y 18. Hay alguna representación para ellos también, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué significa que el par 2,15 pertenece a F? Entonces, ojo, 2,15 pertenece a F, sí, solo sí. F de el primero, que es 2, es igual al segundo. F del primero es igual al segundo. O sea, F de 2 igual a 5, F de 3 igual a 9, F de 8 igual a 18. Bien, podemos afirmar entonces que la preimagen de 5 es 2 y la imagen de 2 es 5. Entonces son algunas de las conclusiones que podemos llegar. Veamos otro ejemplo. Aquí miren, tenemos ya los pares ordenados que forman G y queremos saber si eso es una función o no es una función. Entonces, si eran pares ordenados, habíamos indicado que hay que ver si la primera coordenada se repite. Entonces, miren aquí, no se repite, pero estas dos son iguales. Entonces, estamos viendo que la primera coordenada se repite. Eso no quiere decir que ya voy a decir que no es función, ojo. Eso simplemente quiere decir que tengo que analizar un poco más. A ver. Si la primera coordenada se repite, la segunda debe ser la misma. Y en este caso, podemos ver claramente que son diferentes. Ahora sí puedo decir que no es función. ¿Por qué? Porque tenemos que 5 tiene 2 imágenes y eso no puede ser. En una función, cada X debe tener una sola imagen. Entonces ya estamos viendo cómo determinar que no es una función. Si vemos que la primera coordenada se repite, entonces si se repite, entonces la segunda coordenada tiene que ser igual. Si no es igual, ya no es función. Bien, vemos una última forma, cómo determinar qué es una función. En este caso vamos a recurrir a la parte gráfica. Entonces, aquí tenemos dos gráficas. A ver, un segundito para que esto entre bien. Ahora sí, ¿no? Para que quede ahí. Bien, entonces aquí viene lo que se llama la prueba de la recta vertical. ¿Qué dice la prueba de la recta vertical? Si yo tengo la gráfica de una curva, al trazar una recta vertical, bueno, cualquier recta vertical en realidad, si trazo cualquier recta vertical y esta corta en un solo punto la gráfica, entonces esa gráfica corresponde a una función. Entonces, por ejemplo, la primera gráfica vemos que corta en 2 puntos, por lo tanto, no será una función. Ojo que la regla dice que es cualquier recta vertical. Basta con que una corte en 2 puntos, automáticamente no es función. En cambio, esta otra, si vamos desplazando esta recta vertical, vamos a ir viendo que solamente corta en un punto a la gráfica. Por lo tanto, esta sí corresponde a la gráfica de una función. Bien, dejamos unos segunditos para sus capturas. Entonces, hemos visto varias formas pues, de encontrar
Si la gráfica corresponde a una función, a partir de un par, viendo un diagrama sagital. También hemos visto cómo hallar el dominio y el rango a partir de pares ordenados y a partir de un diagrama sagital. Todavía hay algunos detallitos más que ver respecto a esto. Bien, veamos entonces ahora más ejemplos donde justamente vamos a plasmar los otros casos. ¿Qué pasa cuando yo conozco la regla de correspondencia de una función? Bueno, cabe mencionar que el dominio y la regla de correspondencia, ambos, son los que definen la función. ¿Y esto por qué? Porque aquí, por ejemplo, voy a encontrar el dominio de la función, pero yo puedo decir, ya, tengo esta otra función. Tengo esta otra función. Miren, la regla de correspondencia es exactamente la misma. Pero lo que yo voy a hacer es tomar los x aquí. Ahí está. Entonces mi dominio es los x menor que 1, o sea, de menos infinito hasta 1. Y la regla de correspondencia es la misma. Entonces, esta es una función. Y esta, si la considero en todo el dominio, será otra función. ¿Por qué? Porque el dominio y la regla de correspondencia juntos definen la función. Muchos creen que es solamente la regla de correspondencia y eso no es así. Eso depende directamente del dominio. Ojo con eso. Cambiamos el dominio, cambia la función. Bien, entonces, ¿cómo partimos para hallar primero el dominio? ¿Qué es lo que me piden? Bueno, como esta es una operación y el dominio está formado por los x, entonces necesitamos determinar qué valores toma x. En este caso, como la operación que está definiendo la función es una raíz cuadrada, ya sabemos que lo que está dentro de la raíz cuadrada, es decir, esto de aquí, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si resolvemos aquí, menos 2x sería mayor o igual que menos 6. Menos 2 lo pasamos a dividir con lo que esta desigualdad cambia de sentido. Menos 6 entre menos 2 sería 3 y tendríamos x menor o igual a 3. Eso quiere decir que nuestro dominio sería el intervalo de menos infinito hasta 3 cerrado. Esos son los valores que toma x, el dominio, ¿no? Ahora, el rango. El rango se puede calcular despejando x en función de y luego haciendo el mismo procedimiento que acabamos de hacer. Pero una forma mucho más práctica es justamente partir desde el dominio que ya lo conocemos y darle forma a ese rango. Entonces, por ejemplo, si x es menor o igual que 3, menos 2x será mayor o igual que menos 6. Le vamos dando forma, ¿no? Luego le vamos a sumar 6 a ambos lados. Tendríamos que menos 2x más 6 es mayor o igual a 0. Le extraemos raíz cuadrada. Sigue siendo pues 0 por la derecha. Al otro lado me queda la raíz cuadrada. Le sumo 1 a ambos miembros. Y finalmente tengo que, como raíz cuadrada de menos 2x más 6 más 1, eso es f de x, entonces tendría que f de x es mayor o igual que 1. Recordemos que este f de x es el y los y definen el rango. Entonces el rango sería de 1 a más infinito. 1 cerrado a más infinito abierto. Y esto sería nuestro rango, pues, ¿no? Ya tenemos el dominio y el rango de esa función. Ahora, vamos a ver otro ejemplito, ejemplo 4. Entonces la primera fue la forma analítica, ¿no? Usamos la regla, hemos determinado a partir de la regla qué valores son los apropiados para que exista la expresión, ¿no? Para eso, en este caso, como es una raíz cuadrada, pues hemos considerado que lo que está dentro es mayor o igual que 0 y a partir de ahí hemos definido qué valores tomaría x, o sea, el dominio, ¿no? En el ejemplo número 4 tenemos una gráfica. Entonces, también es posible hallar a partir de la gráfica el dominio y el rango. Lo único que debemos hacer es proyectar cada punto de la gráfica en el eje X para el dominio y en el eje Y para el rango. Entonces, miren, si nosotros proyectamos a ver cada uno de estos puntitos de la gráfica, ustedes van a ver que vamos a ir cubriendo todos esos puntos en el eje X.
Entonces, vamos a tomar, bueno, 0, desde 1 abierto, ¿no? 1 abierto hasta 5 cerrado. Eso es cuando lo proyectamos. Entonces, nuestro dominio sería 1 abierto, 5 cerrado. Algo similar para el rango. Vamos a proyectar, pero ahora en el eje Y. Entonces, esto lo proyectamos sobre el eje Y. Seguimos proyectando cada punto de la gráfica. Lo vamos proyectando sobre el eje Y y vamos a llegar aquí, ¿no? Vamos a llegar a este punto. Entonces, el rango estaría formado por el intervalo de 2 abierto hasta 5 cerrado. 2 abierto, entonces, hasta 5 cerrado. Y eso se puede hacer con cualquier tipo de gráfica. Ahora, si tenemos varias gráficas dentro de varias curvas graficadas en el plano, entonces se puede hacer por partes y luego se une todo ello, ¿no? Tanto para el dominio como para el rango. Entonces, a partir de la gráfica podemos determinar, como acabamos de ver, sin conocer la regla de correspondencia ni nada, hemos hallado su dominio y hemos hallado su rango. Veamos un ejemplo, una variante del ejemplo anterior. Aquí tenemos parcialmente la regla de correspondencia, nos falta hallar el valor de B. Nos piden calcular entonces el dominio de G y el rango de G. Nos dan algunos datos, por ejemplo, que este puntito sería el menos 2, C, este puntito sería el A,5 y por aquí tenemos el puntito 1, menos 2, que pertenece a la gráfica de G, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente usar todos estos datos. Por ejemplo, este primer dato, recordemos que esto es equivalente a decir que G evaluado en 1, vale menos 2. Ya, ese par ordenado tiene esa interpretación. Entonces, eso quiere decir pues que si yo reemplazo en 1 aquí la regla de correspondencia, 1 al cubo más b, ahí está, eso tendría que ser menos 2. Ahora, como 1 al cubo es 1, lo paso a restar, tendría que b vale menos 3. Y ya con eso tengo la regla completa, ¿no? G de x sería x al cubo menos 3. Ahora, si yo quiero hallar el valor de a, pues yo sé que g de a debe ser 5, ¿no? Porque este punto sería el punto a,5. Entonces, eso quiere decir que g de a vale 5. Si evaluamos g en a, eso sería a al cubo más b. Pero como b vale menos 3, tendríamos a cubo menos 3. Y como g de a vale 5, entonces aquí le colocamos 5. 5 y 3, 8. Tendríamos que a al cubo vale 8. Pero hay un detalle. Si ustedes se dan cuenta, esto está en el plano cartesiano que se llama R2. ¿Por qué? Porque este eje es el eje real y este también es el eje real. Y R por R es R cuadrado o lo que llamamos R2. Pero a lo que voy a hacer lo siguiente, que este valor de A es real. Entonces, si A al cubo es 8, A toma 3 valores, 2 de los cuales no son reales. Por lo tanto, nos tenemos que quedar con el único valor real que es 2. Bien, entonces ya sé que A vale 2. Ahora, el dominio justamente está determinado por ese A. Porque el dominio está, miren, si proyectamos sobre el eje X, está tomando todos estos valores, desde aquí hasta aquí, ¿no? Es decir, su dominio sería desde menos 2 abierto hasta A, perdón, abierto no, cerrado, ¿no? Está pintadito. De menos 2 cerrado hasta A cerrado. Ese sería el dominio de la función. Es decir, de menos 2 hasta 2. Ahí está. Mientras que el rango iría desde C hasta 5, ¿no? Ese es el rango, desde C hasta 5. ¿Cómo es el valor de C? Pues C es G de 2. ¿No? Entonces esto lo anotamos aquí. A ver, este puntito sería el menos 2, C. Pero eso quiere decir que G de menos 2 debe ser C. Pero ¿cuánto vale G de menos 2? Ahora que yo ya sé que G es X al cubo menos 3. Entonces, G de menos 2 sería pues menos 2 al cubo menos 3. Menos 2 al cubo menos 8, menos 3 sería menos 11. Por lo tanto, el rango sería desde menos 11 hasta 5.
Bien, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos aplicar estas funciones que estamos trabajando. ¿Listo? Bien, vamos a ver ahora un problemita. A ver, comencemos con el ejercicio número 1. Vamos a ir intercalando así un poco de teoría, un poco de ejercicios, para no perder la relación del tema. Bien, en este ejercicio nos dicen que en la figura se muestra la gráfica de la función f. En base a eso nos pide determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. Bien, a ver, veamos. Aquí está la gráfica un poquito más grande para poder apreciarla y vamos a apreciar varios detalles, ¿no? Por ejemplo, recordemos, a ver, para el dominio, teníamos que proyectar la gráfica sobre el eje X. Ahora, esta gráfica continúa, pues, ¿no? Entonces, quiere decir que todos los valores de acá vamos a ir completando, viene desde menos infinito, ¿no? Ahora, miren, seguimos proyectando, y este valor se proyecta en 2 cerrado, ¿verdad? Entonces, hasta ahí tenemos de menos infinito hasta 2 cerrado. Aunque aquí está abierto, no importa porque ya lo obtuvimos del otro lado, ¿no? Seguimos proyectando. Por acá seguimos proyectando estos valores. Pero miren, llegamos aquí y esto me va a dar que este es abierto. ¿Abierto por qué? Porque en la gráfica no está considerándose ese punto. Quiere decir que el 6 no lo vamos a considerar. Luego seguimos proyectando sobre el eje X y aquí hasta llegar al 7. Lo que observamos entonces es que se ha tomado todos estos valores, todos, menos el 6. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Sería de menos infinito hasta 7 cerrado, ¿no? 7 cerrado y le quitamos el 6. Por lo tanto, la primera sería falsa porque el 2 sí lo estamos considerando. El 6 no, pero el 2 sí. ¿Ya? Entonces el dominio de f sería de menos infinito a 7 y le quitamos el 6. Ahora, para el rango proyectamos sobre el eje Y. Entonces observen, mire, esto sirve por acá, voy a proyectar, viene desde menos infinito, entonces, ¿no? Sigo proyectando y aquí llegué hasta el 6 cerrado, ¿no? Pero si yo proyecto por acá, obtengo algunos valores también repetidos ya, ¿no? Que ya los tenía. Sigo proyectando, sigo y llego hasta esta altura. Si yo tomo este puntito, que es el 5,8, al momento de proyectarlo sobre el eje Y, llega al 8. Si yo tengo este puntito, que es el 7,8, y lo proyecto sobre el eje Y, me va a dar el 8. Eso quiere decir que ya yo tenía de menos infinito a 6, ahora he seguido y he llegado hasta el 8 cerrado. Por lo tanto, el rango de la función sería de menos infinito a 8. No hay que quitarle ningún valor, así que eso es falso. A ver, chicos, antes de continuar, si hay alguna preguntita o comentario, por favor, pueden escribirlo por el chat. O de repente su micrófono. Estamos siguiendo entonces la forma gráfica para determinar el dominio y el rango. A ver, 3 sí dice f de 2 vale 6. A ver, f de 2 es 6. Eso es verdad. Miren, f de 2 no es aquí, porque aquí es abierto. Seguimos. ¿Dónde va f de 2? Aquí. ¿A dónde llega? A 6. Por lo tanto, eso sería f de 2. Así que 3 sí. Efectivamente, f de 2 vale 6. Por lo tanto, eso es verdad. Y para terminar, este valor es diferente de 11 por lo siguiente. F de 0, a ver, f de 0, vemos el y es 3. F de menos 2, vemos el y, no se mueve para arriba ni para abajo, eso es 0. Pero f de 6 no existe. No existe. Entonces, aquí yo no puedo decir 3 más 0 más lo que no existe es 11. Pues no se puede, ¿no? Entonces, eso no es 11. Aunque miren, por los costados me está dando 8, ¿no? Pero en el mismo 6 no me da ningún valor. Por lo tanto, esta última también es falsa.
Entonces sería falso, falso, verdad, falso. La respuesta es la alternativa C. A ver, veamos si hay comentarios, chicos, preguntas, dudas, nada. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de algunas funciones elementales. Por ejemplo, la función constante. Esta función constante tiene la característica de que su gráfica es una línea horizontal que pasa a la altura de el valor de y igual a c. O sea, si ubicamos en el eje y, el valor c, pues, línea horizontal pasa por ahí, ¿no? Entonces, esta función está definida por f de x igual a c. Su dominio son todos los reales. Como pueden ver aquí, la línea horizontal se proyecta sobre el eje x. Me salen todos los reales. Pero si proyectamos esta gráfica sobre el eje y, lo que vamos a obtener es solamente el valor de c. Así que el rango de la función constante es c, ¿no? El conjunto formado por c. Si queremos graficarlo, dependiendo de cuál sea la función, por ejemplo, acá nos piden graficar la función definida por f de x igual a 4. Entonces, a la altura de 4 aquí, vamos a trazar una línea horizontal y listo. Ahí está. Esa sería mi función constante f de x igual a 4, definida por f de x igual a 4. Bien. La siguiente que vamos a ver se llama función lineal. La función lineal, en este caso la que estamos viendo aquí, si vemos el ángulo que forma con el eje X, ese ángulo es agudo, ¿no? Entonces, la tangente de ese ángulo es positivo. Se dice entonces que tiene pendiente positiva. Tiene una regla de correspondencia la función lineal, ¿no? La función lineal se define por ax más b, donde a es la pendiente de la recta, que es su gráfica, y b sería esto, ¿no? Este sería b. Sería la intersección, la ordenada del punto de intersección de la recta con el eje y. Su dominio también, como podemos ver fácilmente, proyectando sobre el eje X me da todos los reales y el rango también. Esto no quita que a veces yo use una porción solamente de la gráfica, una porción de la recta. Entonces, eso también se puede condicionar, ¿no? Bien, por ejemplo, a ver, grafiquemos esta. Se da graficar la función definida por f de x igual a x más 3. De repente no lo hemos visto así, pero sí lo hemos visto así, ¿no? Cuando vimos la semana de programación lineal, graficamos estas rectas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hacíamos? Tabulábamos. ¿Qué valores? De preferencia, las intersecciones con los ejes coordenados. Por ejemplo, si x vale 0, aquí y sería 3, ¿no? Y sería 3. Y si lleva 0, x vale menos 3. O sea que esto pasa por el 0,3 y por el menos 3, 0. Listo, por ahí pasa mi recta. Y ya tengo la gráfica de esa función. Bien, por ahí he visto un comentario. Ajá, gracias Alexander. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Hemos hablado de la función constante. Ahora estamos viendo la función lineal. Ojo que si A es negativo A es positivo en este caso, ¿no? Aquí, para esta gráfica. También aquí, porque acá el A vale 1. Aquí está el valor de A, 1, ¿no? Si es negativo, la gráfica es decreciente. Acuérdense de mí la próxima semana. Vamos a hablar justamente de eso, de funciones crecientes y decrecientes. Para que tengan una idea gráfica, hablamos de creciente cuando nos desplazamos de izquierda a derecha por la gráfica. Miren, ¿saben qué pasa cuando me desplazo de izquierda a derecha por la gráfica? Miren, ¿qué es lo que observan ustedes? Que va aumentando, ¿verdad? A eso se le llama creciente. Por acá también, ¿no? De izquierda a derecha me voy desplazando y también veo que es creciente. ¿Ok? Eso es para la función lineal.
La que vamos a ver a continuación es la función cuadrática. La función cuadrática tiene por gráfica una parábola y hay dos casos para ver estas gráficas. Cuando el A es positivo, la gráfica se ve de esta forma, ¿no? Vértice por aquí y la parábola se abre hacia arriba. Entonces, claramente vemos que hay un punto donde alcanza su mínimo valor, ¿no? Este es el menor valor que se tiene. Ese punto justamente es el vértice y el vértice se calcula de la siguiente forma, ¿no? El valor de h, que es la primera coordenada de vértice, una notación muy usada, ¿no? El valor de h sería menos b sobre 2a, mientras que el valor de k sería f evaluado en menos b sobre 2a. De esta manera decimos que f de x tiene mínimo valor en x igual a menos b sobre 2a, y ese mínimo valor de ese f de x sería f evaluado en menos b sobre 2a. Ojo que aquí hay que interpretar bien cuando nos preguntan, porque nos pueden pedir el máximo valor o mínimo valor y dónde lo alcanza. ¿Okay? ¿Dónde lo alcanza? Entonces, depende de la pregunta, pues nosotros vamos a responder, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más tenemos de esta función cuadrática? Regla de correspondencia tiene esa forma, ¿no? Ax cuadrado más bx más c. Aunque siempre es posible, a partir de ahí, expresarlo así. Donde h y k son las coordenadas del vértice. Su dominio son todos los reales. En realidad, de todas las funciones polinomiales, la constante, la lineal, la cuadrática, la cuba y en general las polinomiales, su dominio es todos los reales. ¿Por qué? Porque al momento de reemplazar en estas reglas de correspondencia puedo reemplazar cualquier valor. A ver, ¿qué más? El rango de la función. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, tiene un mínimo valor y luego toma valores por encima de él. Así que el rango sería desde f de menos b sobre 2a hasta más infinito. Ahí está. Bien, veamos si queremos graficar una función cualquiera. Bueno, yo les recomiendo escribirlo esto así. Con eso hallamos rápidamente el vértice. Ya, bueno, esto sería así, ¿no? X menos 1 cuadrado más 2. A ver, x cuadrado menos 2x más 1 y 2 que está afuera, 3. Ahí está. De modo que el vértice tiene coordenadas h que vale 1 y k que vale 2. O sea, el vértice va por aquí, ¿no? 1, 2, aquí. Ahora, donde está el vértice, por ahí pasa la recta que se le llama eje focal. ¿Ya? Ahora, ¿y de qué me sirve el eje focal? Bueno, el eje focal es un eje de simetría para la parábola. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo evalúo f en 0, 0, 0, ¿no? Ya me salió aquí 3. Si yo tomo un punto que se encuentra a la misma distancia del vértice, o sea que aquí había longitud 1, ¿verdad? Entonces tomo un punto que está a la misma distancia, 1 también, sería en 2. Entonces f de 2 debe darme exactamente lo mismo que encontré hace un rato. Verifíquenlo, si ustedes toman, habremos tomado el 0, tomen el menos 1 y el 3, el menos 2 y el 4, y van a ver que esos valores coinciden. Entonces eso es una referencia para poder graficar esto. Si se dan cuenta, pasa por esos dos puntos justamente, ¿no? Si a mí me preguntan aquí, ¿cuál es el mínimo valor? El mínimo valor sería 2. ¿Dónde se alcanza el mínimo valor? En x igual a 1. Mínimo valor, ¿dónde se alcanza? Ahora también podrían haber usado la formulita para hallar el valor de h. h sería menos b sobre 2a. ¿Listo? Veamos el otro caso. ¿Y qué pasa cuando el a es menor que 0? Bueno, si el a es menor que 0, ahí tenemos la gráfica, la parábola se abre hacia abajo, desde el vértice que tiene las mismas formulitas para calcular el h y el k. Solamente que en este caso vamos a tener un máximo valor. Ese máximo valor se alcanza en x igual a menos b sobre 2a. Y ese máximo valor es f evaluado en menos b sobre 2a.
La regla es exactamente la misma, su dominio es el mismo, el rango sí varía, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, viene desde menos infinito, pero lleva como topo máximo f evaluado en menos b sobre 2a. Ese es el máximo. ¿Listo? A ver, veamos una gráfica. Aquí tenemos menos x cuadrado más 2x más 8. Esto se puede escribir así, completando cuadrados, ¿no? Ahí está. Entonces, el vértice sería 1,9. 1,9 por aquí. Y de ahí se va a abrir hacia abajo porque este coeficiente principal es negativo. Ahí está. Si quieren puntos adicionales, por ejemplo, f de 0 es 8, se pasa por aquí. Y como pasa por aquí, simétrica respecto al eje focal, por acá. ¿Listo? Sigamos viendo más funciones elementales. Veamos ahora la función cúbica. Aquí hemos colocado función cúbica básica porque es básicamente para explicar más o menos cómo se ve, pero esta definitivamente no representa todas las funciones cúbicas, ¿no? Hay distintas gráficas que se van a ver no iguales ni parecidas a esta, ¿ya? Entonces simplemente es una representación. A ver, caso especial. Esta función es f de x igual a x al cubo, su dominio todos los reales, y como podemos ver en la gráfica, su rango también son todos los reales. ¿Qué de particular tiene esta función? Algo muy, muy interesante, ¿no? Miren, esta viene, sube, cambia la concavidad y luego sigue subiendo, pero la concavidad ya está para el otro lado. Entonces se dice que este de aquí, en este caso donde se cambia esa concavidad, se le llama punto de inflexión. ¿Listo? ¿Lo tienen otras curvas? Sí, lo tienen otras curvas, claro, pero aquí es mucho más notorio, ¿no? Bien, y para terminar tenemos las funciones polinomiales, donde la sub n es diferente de 0, y recordemos pues que estas funciones tienen dominio todos los reales. El rango va a depender de cómo sea la gráfica. Bien, aquí tenemos algunos ejemplitos de cómo se ven esas funciones polinomiales. Podemos hablar un poquito de ellas aprovechando que las tenemos por aquí. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, podemos ver que el eje Y es un eje de simetría, ¿no? Porque vemos que a la misma altura tienen los mismos valores. Entonces, cuando tenemos que la gráfica es simétrica respecto al eje Y, estamos hablando de una función que se llama par. ¿Eh? Par. Y cuando es simétrica respecto al origen, se le llama impar. Por aquí podemos observar que esta gráfica decrece, luego crece, luego decrece, luego crece, ¿no? Pero no es negativa, en cualquier punto, como ustedes pueden ver, es mayor o igual a 0. Aquí sí, ¿no? Por este lado es negativo, negativo. Por aquí encuentra un mínimo valor. Entonces, de repente, en algunos textos avanzados de educación superior, ustedes van a encontrar, ¿no? Máximos locales o mínimos locales. Justamente se refiere a esto, ¿no? En un entorno bastante pequeñito, vamos a ver que este puntito es un máximo local. Porque aquí no, pues aquí no tiene máximo, aquí sigue más infinito, ¿no? Bueno. A ver, chicos, dudas por ahí, preguntas. Listo, pasamos a resolver entonces por lo menos un ejercicio, para hacerlo con bastante detalle. Tenemos unos minutitos todavía. Así que pasamos a los ejercicios. Ya habíamos visto el ejercicio número 1, así que veamos el ejercicio número 2.
De paso que aprovechamos para explicar bien la teoría. Lo que ustedes ven aquí, ya lo habíamos visto en la gráfica, miren. En el intervalo de menos 1 a 5, esta gráfica corresponde a una parábola. En el caso de 5 a 8, es una recta. Entonces son dos curvas diferentes en intervalos diferentes. Es lo que se conoce como función definida por tramos, ¿no? Por tramos, por trozos, por partes también se le llama, ¿no? ¿Y qué sucede con esta función? Pues hay varias reglas de correspondencia en distintos intervalos que definen la función. Si queremos hallar el dominio, pues lo que vamos a hacer es unir todos los dominios. Y si queremos hallar el rango, pues uniremos todos los rangos. Bien, entonces vamos a usar la forma algebraica, las propiedades de los números reales para poder trabajarlo. Por ejemplo, teniendo en cuenta que x al cuadrado menos 4x se puede escribir de otra forma, como es cuadrática, lo podemos cambiar, ¿no? A ver, x al cuadrado menos 4x, ¿qué me faltaría para completar un cuadrado? Le sumo 4, ¿no? Pero si no quiero que se altere, le sumo 4 y le resto 4. Entonces tendría x menos 2 al cuadrado, todo eso, ¿no? Más 4. Menos 4, perdón, porque el más 4 ya lo tomamos aquí, ¿no? Listo, entonces nuestra función se está transformando. Este x al cuadrado menos 4x se está transformando en x menos 2 al cuadrado menos 4. Ahí está. Miren que ya lo hemos cambiado. Y como ya tiene esa forma, ya a partir del dominio, considerando que el x variaría desde menos 1 hasta antes de 5, entonces le damos forma, ¿no? Le restamos 2 a todo. Luego lo elevamos al cuadrado, recordando que hay una propiedad del cuadrado que dice que si está entre un negativo y un positivo, 0 es el mínimo valor y el máximo valor estará dado por el máximo de los cuadrados, de los extremos, ¿no? Entonces aquí cuadrado sería 9, así que en cualquier caso es 9 el extremo superior, pero, aquí tenemos menor igual, así que aquí prevalece menor igual, ¿no? ¿Qué me falta? Restarle 4. A todo le restamos 4, por lo tanto, el dominio de la primera parte sería el rango, ¿no? El rango de la primera parte sería de menos 4 cerrado hasta 5 cerrado. Ahí está. De la misma manera vamos a analizar para la segunda parte. El f sub 2 de x le vamos a llamar a 2 tercios de x más 5 tercios. En ese caso el x varía de 5 hasta poco antes de 8, ¿no? Bien, para calcular el rango, entonces partimos del x que está en el intervalo de 5 a 8. Ahí está. Y le vamos dando forma, ¿no? 2 tercios a cada uno. A ver, 10 tercios. Ya está, le sumamos, ¿qué más? 5 tercios, ¿no? 5 tercios también. Ahí está. Aquí tendríamos 15 tercios, que es 3, pues, ¿no? Y acá tendríamos 21 tercios, que es 7. Bien, así que el rango sería de 5 a 7. Si queremos hallar el rango, entonces simplemente sería la unión de los rangos. Ahí está, si unimos los rangos, uno va de menos 4 a 5 y el otro va de 5 a 7. La respuesta sería, pues, el intervalo de menos 4 a 7. La unión de estos dos, de menos 4 a 7. ¿Listo? Respuesta sería la alternativa B, ¿no? Ahí está, vemos que la unión es todo, desde aquí hasta acá. Por lo tanto, sería de menos 4 a 7. Alternativa B. Mis chicos, ¿preguntas por ahí? Ahora, siempre es bueno
tener una segunda forma de hacerlo. Ojo con la lineal, ¿ah? Ojo con la lineal. Esta lineal nosotros ya sabemos, como le he comentado, que es creciente porque la pendiente es positiva, ¿ya? Entonces, si yo quiero hallar el rango, puedo hacer también esto. F de 5, como es creciente, va de menos a más, así que evaluemos en 5, que es el menor, y evaluamos en 8, que es el mayor. Verifique, F de 5, ¿cuánto sale? A ver, 5 por 2, 10, serían 10 tercios, más 5 tercios son 15 tercios, y eso es 5. F de 8, 8 por 2, 16, entre 3, 16 tercios. Y 5 tercios son 21 tercios y eso es 7. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Más rápido puede ser, depende de ustedes, ¿no? Si les parece bien, es una buena opción, ¿no? Y en el caso de la función cuadrática, también, a ver, aquí nosotros sabemos que el h vale 2. Ahora, tanto 5 como menos 1 están a la misma distancia de 2. Pero como aquí el coeficiente principal es positivo, entonces esto se abre para arriba, por lo tanto tiene mínimo valor. ¿Dónde alcanzamos el mínimo valor? El mínimo valor sería cuando lo evaluamos en 2. ¿Cuánto vale eso? A ver, en 2, 2 menos 2, 0, menos 4 sería, ¿no? Ya tenemos el mínimo valor. Y el otro valor, que en este caso sería el máximo valor, a ver, como repito, mínimo valor porque el coeficiente principal de esta cuadrática es positivo, ¿verdad? Mínimo valor. Entonces, si yo quiero hallar el máximo valor, tendré que evaluar en el extremo más lejano del 2. ¿Quién está más lejos del 2? ¿El 5 o el menos 1? En este caso están a la misma distancia, pero como 5 está abierto, voy a considerar el menos 1. Entonces, en este caso, el máximo lo encontraré evaluando en menos 1. A ver, menos 1, menos 2, menos 3 al cuadrado, 9 menos 4, 5. Ya está. Entonces, como el mínimo se tiene que tomar, va aquí, sería menos 4. Y el máximo yo considero el extremo cerrado, así que, y es el mismo, miren. Ah, ojo, pero eso hay que practicarlo. Pues no lo de las desigualdades, sí ya lo han visto del inicio, así que no habría problema. Pero lo que les estoy comentando aquí, lo tienen que ir practicando. ¿Bien? Van a haber más problemitas para poder probarlo, así que vamos a aprovechar todas las veces que podamos para ver esta partecita. Y bien, chicos, justamente estamos ya en el hora de receso, así que vamos a hacer una pausa y regresamos para resolver los ejercicios que faltan. Entonces, vamos unos minutitos al receso. Volvemos en un momento.